En esta oportunidad vamos a abordar un poco el tema de las herencias y analizar qué impacto fiscal está generando con el proyecto de reforma tributaria. Para el efecto vamos a mostrar esta tabla que nos indica cómo se encuentra el tratamiento tributario para las herencias actualmente en relación a las ganancias ocasionales exentas y qué es lo que propone el gobierno. Aquí observamos unas VTs para la vivienda urbana del causante, la vivienda rural y demás asignaciones modales. Y aquí observamos esos mismos conceptos modificados en ese proyecto de reforma. En el caso de la vivienda, ya no estamos hablando de vivienda urbana o de vivienda rural, porque el proyecto hizo unas modificaciones a esos 5 numerales del artículo 307. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a darle una pequeña mirada antes de hacer un ejercicio. Esto es lo que tenemos actualmente en nuestro marco tributario acerca de las ganancias ocasionales exentas, y nos está diciendo que hay 5 numerales. En este video nos vamos a centrar en lo que dicen estos 3 numerales. El primero, actualmente, para una persona natural que reciba herencias en hasta el año 2022, es lo que debemos aplicar. En el primer numeral habla de 7.700 VTs como ganancia ocasional exenta por el valor del inmueble de la vivienda urbana del causante. En el segundo numeral nos habla lo mismo, pero para la vivienda rural, ¿sí? Para un inmueble rural. Y ojo, porque nos habla solamente de uno, no nos habla de varios. Entonces en el primer numeral lo vamos a tomar esas 7.700 VTs de un inmueble. En el segundo, de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente que se haya destinado a vivienda o no, ¿sí? Y en el tercero, las demás hemos entendido hasta el momento que corresponden a las demás asignaciones modales por conceptos diferentes a un inmueble de vivienda urbana y a un inmueble de vivienda rural, que podrían estar incluso contemplados, incorporados aquí otros inmuebles, hasta un límite de 3.490 VTs. Esto es lo que nos trae hasta el momento el estatuto tributario. Ahora, ¿qué modificación nos trae el proyecto de reforma? Ese artículo 15 de ese proyecto que nos modifica el artículo 307. Si observamos en este primer numeral, nos está eliminando el término urbano, pero sigue siendo un inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante. Y en el segundo numeral nos está eliminando tajantemente la frase vivienda rural. Entenderíamos entonces que en este primer numeral tendrían cabida un inmueble de vivienda, sea urbana, sea rural, pero que sea la habitación de propiedad del causante, es decir, donde vivía el causante. Este segundo numeral ya nos trae una gran diferencia, ¿sí? A pesar de que en el primer numeral nos hace un incremento de 7.700 VTs a 13.000 VTs, que con la VT del año 2022 estamos hablando de 292 millones a 494. Y si observamos en la parte inferior, mire que hay un incremento en el beneficio, viéndolo desde esa óptica, desde ese punto de vista. Entonces en el segundo numeral es modificado totalmente y ya no nos está hablando de vivienda rural, pero nos está diciendo que además, si yo como heredero, además de haber recibido el inmueble de vivienda de habitación de propiedad del causante, independientemente que sea urbano, independientemente que sea rural, si he recibido otros bienes inmuebles diferentes a esa vivienda de habitación, voy a tener una limitación hasta de 6.500 VTs. Hasta de 6.500 VTs. Entonces yo puedo haber recibido dos viviendas como herencia, como único heredero, y voy a tener esa limitación, hasta 6.500 VTs
como una ganancia ocasional exenta. Y volvemos a encontrar el numeral tercero, que lo único que hizo fue reducir esas VTs de 3.490 a 3.250. Y es lo que encontramos resumido acá en esta tabla. ¿Qué encontramos? Que actualmente no hablábamos de un inmueble diferente a casa de habitación, tenía una limitación de 0 y que muy seguramente lo estamos incorporando dentro de las demás asignaciones modales hasta un límite de 3.490 VTs. Pero con el proyecto de reforma sí está teniendo en cuenta esas 6.500. ¿Qué interrogante nos surge? ¿Qué pasa cuando existan varios herederos, sabiendo de que aquí, por ejemplo, en este proyecto nos está hablando de 6.500 VTs? Entenderíamos entonces, o esperaríamos, si así queda la reforma, esperaríamos una aclaración de parte, vía concepto, de parte de la DIAN, para entender que estos 6.500 VTs deberían distribuirse en los demás, entre todos los herederos. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio. Y en este ejercicio vamos a decir que en el caso de vivienda urbana, como se encuentra actualmente nuestra normatividad tributaria, vamos a suponer una herencia por concepto de vivienda urbana del causante de 500 millones. Yo, como único heredero, me va a poder tomar hasta 292.630.000 como ganancia ocasional exenta, generándome una ganancia ocasional gravable por diferencia aritmética de 207 millones, y a la tarifa actual que establece el artículo 314 del Estatuto Tributario me generaría un impuesto de ganancia ocasional de 20.736.000. Eso como está actualmente. Esos mismos 500 millones con la reforma tributaria, esos mismos 500 millones con la reforma tributaria, digamos que, a ver, coloquemos aquí algo que me olvidó colocar un cerito acá. Esos mismos 500 millones de herencia de esa casa de habitación, ahí sí, independientemente de que sea urbana o rural, voy a tener un beneficio como ganancia ocasional exento de 13.000 VTs, es decir, de 494 millones, que me generaría una ganancia ocasional gravable por diferencia aritmética también muy pequeña, y me generaría un impuesto de ganancia ocasional tan solo de 892 millones. Adicionalmente a eso, vamos a suponer de que se recibió otro inmueble hasta por un valor de 200 millones de pesos. Esos 200 millones de pesos de ese otro inmueble diferente a vivienda de habitación donde residía el causante tiene una limitación de 6.500 VTs. Significa que estos 200 millones no me generarían impuesto de ganancia ocasional. Adicionalmente, vamos a tener otras asignaciones contempladas como herencia, digamos, de otros de 100 millones más. 100 millones más que tienen una limitación que, a pesar de haber sido reducida de 3.490 VTs a 3.250, como está estableciendo acá, 3.250, y anteriormente estaba en 3.490, a pesar de ello, tampoco me tributaría. Entonces, vámonos a las limitantes. Y las limitantes nos están diciendo, tal cual como está establecido acá, que si yo recibí una herencia que corresponde a la vivienda de habitación del causante, sea urbana o sea rural, hasta por 494.052.000, valor de la VT del año 2022,
y una vivienda, un bien inmueble diferente a vivienda de habitación hasta por 247.026.000 y otras asignaciones dentro de la herencia que sumen hasta un monto de 123.513.000. Eso suma 864 millones de herencia que no me van a generar impuesto de ganancia ocasional. Entonces, nos preguntaríamos, ¿será que esto me genera un impacto positivo o negativo este proyecto de reforma tributaria, teniendo en cuenta la modificación que sufrió con ese artículo 15 y que todavía no es el definitivo? Entonces, teniendo en cuenta eso, adicionalmente, recordemos que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda fue que tanto los dividendos como las ganancias ocasionales no tributaran de manera independiente, sino que se sumaran y se sometieran como un ingreso más a la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, que en un video anterior explicamos cuál puede ser el efecto en las ventas de bienes inmuebles. Como hubo una discusión, llegaron a un acuerdo y quedó contemplado que ya no iba a ser sometido a esa tabla del artículo 241, sino iba a ser a una tarifa única del 15%, es decir, un incremento del 5%. Ese incremento del 5%, pues el 15%, a pesar de eso, me estaría generando un impuesto de ganancia ocasional aquí de 0. Es lo que estamos proyectando acá. ¿Qué es lo que estamos proyectando acá? Actualmente, con estos beneficios, yo tendría como una ganancia ocasional exenta hasta 717 millones y con este tendría una ganancia ocasional exenta hasta 864.591.000. Feliz día.